Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desmalvados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Hemos dicho siempre cómo Jesús tenía la capacidad para hablar en un lenguaje comprensible, para explicar en un lenguaje tan cotidiano, tan humano, algo tan divino, como todo lo que era misterio, Él lo hizo tan comprensible para iluminar la vida. Y es que, como dicen los muchachos, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe comunicar de manera comprensible lo que sabe. Y por eso Jesús con frecuencia usaba ejemplos de la vida cotidiana, usaba parábolas, comparaciones. Ya se dieron cuenta ustedes que a veces hay personas que para presentarse como alguien culto que sabe, rebusca términos, ¿ah? Y para ellos, para que la gente se quede admirada de que cómo sabe, tratan de dar un discurso que nadie entienda para que diga la gente, ese sí sabe, mira, no le entiendo nada, pero ese sí sabe cómo habla, ¿va? No, Jesús era distinto. Jesús buscaba la forma de hablar con un lenguaje sencillo y que su mensaje fuera comprendido por todos. No rebuscaba palabras raras, no
Mejor rebuscaba palabras sencillas, la sencillez de Jesús. Y en el Evangelio que hoy escuchamos aparece la parábola, siempre la comparación del cultivo de la viña. Vamos a ver qué significa cada uno de los elementos que aparecen en la viña, porque dice que un propietario plantó un viñedo. ¿Quién es el propietario de la viña? ¿Quién es? Sí, es Dios. Dice, plantó pues un viñedo, sembró uvas entonces en un terreno e hizo lo propio, ¿no?, que se hace en los cultivos para protegerlos. Lo cercó, ¿verdad?, para protegerlo, y luego también hizo por ahí una garita, dice, ¿verdad?, para que el que llegara a cuidar estuviera ahí vigilando la viña. Pero después lo alquiló a unos viñadores, alquiló su cultivo a unos viñadores y los dejó a ellos pues ahí responsables de que cuidaran el viñedo. Pero resulta que después el dueño, que es Dios, decidió ir a traer la parte que a él le tocaba. Y resulta que estos con los que él trabajaba, a quienes les alquiló, pasaron a sentirse propietarios de la viña. ¿Quiénes son estos que se llegaron a sentir propietarios de la viña, es decir, del pueblo de Dios? Los líderes del pueblo de Israel, que ya no se consideraban servidores a nivel religioso y político, sino dueños del pueblo. Esta parábola es una denuncia de Jesús y la primera lectura de Dios contra los líderes de su pueblo. Y vienen y mandó a sus criados, dice el dueño de la viña, a que recogieran lo que a él le tocaba, pero no le dieron los frutos que a él le tocaba, sino que en cambio, dice, maltrataron a aquellos criados y hasta les dieron muerte. ¿A qué se refiere estos criados que son enviados por el dueño para recoger lo que le toca? Son los profetas que fueron maltratados por el pueblo y muchos de ellos hasta asesinados. Y dice, después dijo, ya que no respetaron a los criados que envié, voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo, a él sí lo respetarán. ¿Y qué dijeron aquellos? Este es el heredero, también hay que matarlo porque este nos va a dejar sin nada. Es el celo en el que entraron los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, los levitas, las autoridades contra Jesús, ¿no? Y dice que al final no respetaron al hijo del dueño de la viña, sino que también le dieron muerte. Jesús está hablando en esta parábola de lo que a él esperaba, la muerte provocada por denuncias y una condena injusta, planificada, organizada y lograda por aquellos líderes. Y después Jesús les pregunta, ¿qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña cuando regrese? Y les responden todavía que dará muerte a esos desalmados. Si Jesús les hablaba a ellos. Y después dicen ellos, y le dará en alquiler la viña a otros que sí le puedan entregar frutos. Y el Evangelio termina diciendo, por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Por eso, Jesús de una vez hace ver que el pueblo de Israel que le falló a Dios, aquel pueblo elegido, ahora esa promesa salvífica
se extenderá a todos los pueblos de la tierra, a todos aquellos que abran su corazón a la voz de Dios. Por lo tanto, hoy a través de este lenguaje sencillo de los agricultores de aquella cultura y de aquella época, se está hablando en la palabra de Dios de la viña. Ustedes escucharon la primera lectura, habla también de la viña. El Salmo también habla de la viña. Son muchos los textos bíblicos en los que se utiliza la comparación del pueblo de Dios con la viña. Es una imagen muy frecuente para hablar del pueblo de Dios y su relación con Dios. Escuchamos la primera lectura, Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, hablando de la viña que no da el fruto que el dueño espera. Aquel dueño esperaba, dice, frutos buenos, sabrosos de su viñedo, y resulta que la viña le dio frutos agrios, no servían los frutos, le dio frutos malos. El salmista, el Salmo 79 que hoy se ha proclamado, nos habla también de la viña. Y podemos hablar de otros textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel capítulo 5, versículos del 1 al 8, el profeta Oseas en el capítulo 10, versículos también del 1 al 8. Y en estos últimos domingos, también en el Evangelio ha aparecido este elemento, el cultivo de la viña. Mateo capítulo 20, los trabajadores de la viña contratados a distinta hora. Este evangelio se proclamó hace 15 días. Hace 8 días se proclamó el capítulo 21 de San Mateo, los 2 hijos invitados a trabajar en la viña. El que dijo, voy pero no fue, y el que dijo, no voy pero se arrepintió y al final fue. Es muy común este ejemplo que se usa en la Sagrada Escritura, esta parábola. Y hoy pues nos encontramos con este texto, Mateo capítulo 21, donde se sigue hablando en parábolas, usando la imagen de la viña. Pues bien, entonces teniendo estos elementos bíblicos, ahora preguntémonos, nosotros somos la viña del Señor. ¿Qué dirá Dios hoy de nosotros? ¿Qué dirá Dios hoy de su pueblo? En primer lugar de este pueblo que es su iglesia, pero después de todos los pueblos de la tierra, porque todos somos sus hijos, con todos Él ha querido hacer una alianza. Nosotros tenemos que sentirnos pues servidores de la viña del Señor, trabajadores de ella, no dueños de ella. Por eso nosotros no podemos sentirnos dueños de la salvación. No podemos decir que solo nosotros nos vamos a salvar. No podemos decir que porque los que vienen aquí y levantan la mano, solo con eso ya estamos salvos. No, hay que trabajar en esta viña y con esa actitud humilde de servidores, no dueños de ella. Sí. Tenemos que entregar frutos, tenemos que entregar cosecha. Por eso miren, primero a nosotros, los que estamos por gracia de Dios acompañando a los pueblos, nosotros como sacerdotes, luego hermanos catequistas, ministros, los agentes de pastoral, no tenemos que perder la actitud y la humildad de sentirnos siempre servidores de la viña del Señor, no propietarios de ella. Por eso es tan bonito que miren, la iglesia siempre usa la temporalidad para el ejercicio de los ministerios, para que nosotros no nos apropiemos de los ministerios. Por ejemplo, para empezar, a nosotros los sacerdotes nos cambian, para que no nos vayamos a empoderar de la parroquia y a sentirnos dueños de la parroquia, no. Eso nos hace caer en cuenta de que nosotros servimos un tiempo y nos vamos. Cada 5 o 6 años nos mandan a botar pulgas a otro lado. Sí. Luego también, por eso miren, a los laicos la iglesia les confía ministerios temporales.
Viene, por ejemplo, el Ministerio de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, un tiempo. Y hay unos que cuando le dicen, mire, se terminó ya su tiempo de servicio, le agradecemos. Hay unos que se enojan y dicen, bueno, ¿y por qué me quieren quitar a mí mi ministerio? No, hombre, si desde que lo instituyeron le dijeron que era por un periodo de 3 años, por ejemplo, ¿no? Ahorita que empezamos la escuela de formación de ministros, ya se les hizo esa conciencia, ¿no? Miren, va a ser un tiempo. No somos dueños de los ministerios, no somos dueños de nuestras aldeas, no somos dueños de la viña ni del pueblo de Dios, somos servidores. Y así. Y hay unos que se instituyen en sus ministerios a tal grado que después terminan sin fe, terminan siendo como funcionarios de la iglesia y ya no cristianos humildes que viven su encuentro con Dios. Miren qué triste cuando ha habido gente que era tan eucarística y por eso se le confió pues algún servicio dentro de la comunidad, predicar, celebrar la palabra, etcétera. Y resulta que ahora solo llega cuando le toca participar. Cuando no le toca participar ya no asiste a la iglesia, se volvió un funcionario, ya no un servidor. Pues entonces tenemos que revisar cómo está la viña y los que estamos pues cuidando de ella, cómo estamos cuidando de ella. Luego de tirar esta piedra en nuestro propio tejado, pensemos también en el pueblo en general. Guatemala está sufriendo este momento tan difícil porque al parecer Dios también pudiera reclamar a los líderes de nuestros pueblos, aquellos que se les olvidó que el pueblo los eligió para que sirvieran, no para que se sirvieran. Aquellos que se les olvidó para qué fueron elegidos. Aquellos que pasaron de ser servidores a sentirse dueños de nuestra nación. El reclamo que Dios hizo a los líderes religiosos de aquella época es el reclamo que también el pueblo de Guatemala está haciendo a sus líderes políticos en estos días. Han pasado de ser servidores del pueblo a sentirse dueños del pueblo. Se han empoderado y apoderado de la viña, cuando lo que son trabajadores de ella. Y por eso nuestro país, debido al cáncer de la corrupción, por estos líderes que se han olvidado de su misión y que han hundido a nuestro país en la pobreza y en la miseria, hoy se encuentra levantado contra ellos. Es triste ver cómo con prepotencia y de espaldas al pueblo, sin escuchar al pueblo, sin sentir con el pueblo, los líderes de nuestra nación han pasado a considerarse caciques y dueños de Guatemala. No les importa para nada el pueblo, no les importa el bien común. Hoy incluso pareciera que por capricho, pero en realidad lo hacen para librarse de lo que tendrían que enfrentar. Emprenden acciones que ofenden la democracia, la libertad, la justicia, la dignidad del pueblo. Estos son los frutos que Dios esperaría de ellos, pero no dan estos frutos, sino que los arruinan. En estos días vemos a un pueblo desesperado, pidiendo la renuncia de, como dice la parábola, de estos líderes perversos. Nuestra diócesis de Jalapa, a través de nuestro obispo, nos ha convocado y hemos acudido y estamos unidos en esta lucha a través de la protesta pacífica, porque nosotros nos dejamos guiar por Dios, que nos ha invitado a trabajar por la paz, a trabajar por la justicia, a ser luz del mundo y sal de la tierra, pero sabiendo que el mal se debe
vencer con la fuerza del bien. Estamos entonces como diócesis, como iglesia, unidos a la lucha pacífica del pueblo guatemalteco, que también es pueblo de Dios, ese pueblo sufrido, maltratado y engañado, pero que es un pueblo que confía en Dios y que por eso no pierde la fe y la esperanza de que Guatemala pueda llegar a ser la calidad de nación que tiene la capacidad de ser. Llegará a ser esta gran nación si llega a ser administrada por personas que en verdad tengan capacidad, honestidad y amor por el pueblo guatemalteco. Ya se están terminando estos 4 años de una nefasta administración y ahora el pueblo reclama, como se reclama en la palabra de Dios en este día, reclama los frutos que esperaba frutos buenos de esta administración, pero está recibiendo nuevamente frutos agrios, malos frutos. Otra vez, aquellos líderes no aportaron los frutos que se esperaba de ellos. Están dando frutos chuecos, mala cosecha. ¿Qué es lo que están dando a Guatemala? Corrupción, impunidad, injusticia, atraso, miseria, pobreza, desnutrición. Quiero terminar leyendo el comunicado que ha hecho nuestro obispo. El obispo de Jalapa, Monseñor José Benedicto Moscoso, ante los hechos que han venido sucediendo en Guatemala, violentando la frágil democracia, provocados por el Ministerio Público, dirigidos por la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal de la FESI, el juez Orellana, las acciones de la Corte de Constitucionalidad, entre otros actores corruptos, tienen ahora al país en una serie de protestas a nivel nacional desde hace 5 días. Acciones estas que son como el último espacio que le queda al pueblo para demandar que se respete la ley y por ende su soberanía, las cuales merecen que sean valoradas. Y dice Monseñor, y felicito al pueblo que de una manera pacífica ha permanecido en las calles y caminos de Guatemala demandando la renuncia de estos operadores del Estado para que una vez fuera le den un respiro al país y pueda posteriormente ocurrir la transición del nuevo gobierno recién electo, el cual esperamos que no sea como los anteriores que han defraudado los anhelos de una nueva Guatemala. Los hechos arriba mencionados no están aislados sino entrelazados como consecuencia de un Estado fallido que por años no ha sabido responder a las necesidades más urgentes, especialmente de las mayorías empobrecidas de Guatemala, y le han negado los servicios básicos y otros espacios necesarios para tener un país en una franca vía de desarrollo humano integral. Exhorto al pueblo cristiano católico de la diócesis de Jalapa, otros entes eclesiales, gremios y hombres y mujeres de buena voluntad, a no quedarse callados y decir basta de tanto abuso, que cesen los atropellos a la voluntad popular y que juntos nos encaminemos a aportar nuestro mejor esfuerzo para que nuestra nación sea un lugar de paz fundamentada en la justicia como correcta aplicación del derecho. Que nadie se quede a la deriva. Lo que hoy estamos viviendo en medio de esta crisis se convierta en una oportunidad para refundar nuestra realidad. Jalapa, 7 de octubre del 2023. Este es el comunicado de Monseñor José Benedicto Moscoso. Nos ponemos de pie.